Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bendiciones del Altísimo nuevamente para todos ustedes. Este es el sexto video de esta pequeña serie explicando por qué murió y para qué el Mesías, el Cordero de Elohim, en el madero. Vamos a recorrer un poco esas posibilidades que dio el Creador antes de este sacrificio para que no solamente los individuos, sino el pueblo colectivo pudiera conseguir su perdón. Llegamos a video anterior a decir cuáles eran las condiciones de cada individuo para conseguir el perdón. Si quieren, las repasamos un poco. Tener dolor en el corazón por haberlo ofendido, arrepentirse de corazón, confesar la falta ante el Creador, expiar por la falta mediante un sacrificio y de la sangre de una víctima, reparar el daño que se hubiera causado, si se causó un daño con esa falta a alguien, y el compromiso ineludible de no volver a repetir la misma falta para no molestarlo, para no ofenderlo. Esas eran las condiciones de cada individuo. Fácil, solamente arrancaba este proceso con el dolor en el corazón. Si a uno no le duele ofender al Creador, es inútil que pida perdón, porque el Creador mira la actitud del corazón. Ahora, hizo un procedimiento especial en el que quiero hacer especial énfasis también, perdónenme la redundancia, para el colectivo, para el perdón del pueblo, que es una de las cosas que se aducen en el sacrificio del Mashiach. Se debe hacer un sacrificio de expiación, es el mecanismo que aprueba el Creador. Dice, la vida está en la sangre, dice el Creador. Yo, Yahweh, os he dado para hacer la expiación por vuestras almas, ese mecanismo. Eso está en Levítico 4:36. Esto incluye al sacerdote que presenta ese sacrificio, que debe estar puro y limpio, debe ser 100% puro. Entonces, antes de sacrificar, para conseguir el sacrificio del cordero y conseguir con ese sacrificio el perdón para el pueblo, él mismo debe estar puro, porque va a entrar en ese día, el día de Yom Kippur, el día de la expiación total por el pueblo, un mecanismo previsto en la Escritura, completamente puro. Si entra manchado, si entra con algún pecado, muere, porque la presencia del Creador no permite esa impureza. Hay que sacarlo con una cuerda y volver a meter otro sacerdote puro. Entonces, ese paso del sacrificio dice que el sacerdote debe entrar 100% puro. El sacerdote hará expiación mediante una víctima propiciatoria en reemplazo de él, pero él será perdonado, según dice Levítico 4:35. Este paso es muy importante porque explica y da pie para tener más bases para la siguiente razón de por qué Mashiach no murió en la cruz, en el madero, por los pecados del pueblo de Israel, para poner un caso, y menos por los pecados del mundo. Para esto los sacerdotes del pueblo y todo el pueblo debían celebrar una fiesta especial que se llama, un día especial que se llama en el pueblo de Israel, las fiestas del Creador, Yom Kippur, el día de la expiación. O sea, que el perdón al pueblo se conseguía mediante una expiación sobre el sacrificio de un cordero perfecto de menos de un año, sin defectos, que se sacrificaba, se degollaba, y la sangre la llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo y asperjaba 7 veces sobre el arca del pacto matrimonial y una vez sobre el cielo.
para poder conseguir el perdón cada año al pueblo de Israel. El Creador recibía ese sacrificio y de alguna manera hacía saber al sacerdote que se había conseguido el perdón. La Escritura dice exactamente: en ese día se hará expiación por vuestros pecados, por vuestras transgresiones. Todo el pueblo de Israel seréis limpiados de todas vuestras transgresiones delante de Yahweh. Más claro, ¿para dónde? Había un mecanismo habilitado por el mismo Creador para conseguir la limpieza, la pureza, el perdón, el olvido de las transgresiones y de los pecados cometidos por el pueblo. Eso está en Levítico 16:30. No se les olvide. Entonces había un mecanismo para que cada individuo, en el momento que sintiera dolor por haber ofendido al Creador, pidiera perdón y consiguiera la remisión de sus pecados, el perdón de sus pecados, de sus transgresiones. Pero también el Creador había previsto hacer una limpieza del pueblo, de los pecados colectivos, de las transgresiones colectivas que se hubieran cometido. ¿Cómo? Hubiera sido idolatrías, haberle dado la espalda, haber hecho alguna falta contra el templo, contra la Torá, y el Creador hizo una provisión de un sistema. Entonces la pregunta es en este momento, si el Creador había hecho provisión para perdonar los pecados de su pueblo elegido, y de los individuos cada uno por su cuenta, ¿para qué se necesitaba sacrificar al Elohim hecho carne para conseguir lo mismo? Aparentemente es un desperdicio increíble. Sacrificar al mismo Elohim, al mismo Dios, para usar la misma palabra que usan los gentiles, sacrificarlo para conseguir lo que se conseguía con el sacrificio de un cordero, en el caso de las transgresiones colectivas, o simplemente del arrepentimiento y la reparación en el caso de un individuo. Es un punto importante en este momento, que no lo digo yo, sino que está en la Escritura. Estoy leyendo los pasajes de la Escritura que habilitan ese mecanismo hecho por el Creador, dejado por el Creador y que está vigente. Lo único es que en el Yom Kippur lo celebramos pero sin templo y no hay sacrificio de cordero. Entonces se sustituye por la oración colectiva de la persona que es la autoridad espiritual en Israel, que pide perdón y el Creador lo concede. Es muy importante este punto. No podemos olvidar, porque el Creador ni se arrepiente, ni se equivoca, ni comete una falta contra su propia voluntad. Si Él escogió un pueblo, y ese pueblo lo dice la Escritura que es el pueblo de Israel, y si Él hizo provisión de un mecanismo para que cada individuo de su pueblo pueda pedir perdón, hay que saber que es cierto. Y si el pueblo colectivamente comete algunas faltas, las que sean, también hay un mecanismo para conseguir el perdón de esos pecados, de esas transgresiones. Entonces, hacer un sacrificio de una entidad tan extraordinariamente grande y hermosa, el regalo que le hizo el Creador al pueblo de Israel y a las naciones, el mismo Creador hecho hombre, sacrificarlo para conseguir los pecados, conseguir el perdón de los pecados, que nadie estaba pidiendo ni se estaban arrepintiendo. En el momento en que sacrificaron al Mashiach, en ese momento nadie estaba pidiendo perdón por los pecados, ni personales ni colectivos. Por lo menos eso no figura en las Escrituras. Nos vemos en el siguiente video.